De realizar una entrevista de metrología y normalización, pido al entrevistador que si nos puede solicitar los siguientes datos: nombre completo, cargo, descripción breve de su cargo, años de experiencia en el área de metrología y o normalización y nombre de la empresa en la que labora. Ok, mi nombre es Luis Fernando Mercado, mi puesto actualmente es jefe de ingeniería e instrumentación. Llevo 8 años aquí en la empresa. Sin embargo, pues ya de trabajar con lo que es metrología, instrumentos, pues ya tengo más de 10 años. Tenemos lo que es, el nombre de la empresa en la que labora, pues aquí se llama AP Resinas. Somos una empresa del grupo Comex, pero actualmente pues también está para el grupo PPG. Y una descripción breve de su cargo. De la descripción, bueno, lo que aquí realizamos como ingeniería y como instrumentación, ingeniería son los proyectos que tiene la planta, realmente a lo que es el área eléctrica e instrumentación. Por ejemplo, si es necesario introducir un nuevo instrumento aquí a la planta o un nuevo equipo, yo soy el que me encargo de seleccionar el instrumento, de hacer la configuración puesta en marcha y pues enlazarlo al sistema de control que tenemos. Como el área de instrumentación, me toca también darle seguimiento y mantenimiento a todos esos equipos. Por ejemplo, si alguno en algún momento ya requiere alguna calibración o que se dañe, pues nosotros tenemos que ver primero si nosotros podemos solucionar ese problema y si no mandamos a un proveedor para que venga a realizar el equipo. ¿Qué tipo de normatividad lleva la empresa que labora? Aquí tenemos actualmente ISO 9001-2008. Esa es la normativa que tenemos. ¿Qué actividades realiza con respecto al área de meteorología? Pues una es el seguimiento de lo que es un programa de calibración a los instrumentos. De hecho, llevamos una carpeta, que aquí te las muestro. Esta carpeta, nosotros llevamos un programa lo que es de anual de calibraciones. Este programa tenemos, por ejemplo, equipos como son básculas, medidores de flujo, transmisores de temperatura, viscosímetros, balanzas, medidores de pH. Son aquellos equipos críticos que tenemos aquí en la planta. Hay muchos más equipos, sin embargo, estos son los que nosotros nos debemos de enfocar. ¿Por qué? Porque son los que le afectan a la medición o que algún lote vaya a salir mal. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener estos. ¿Qué relación tiene la metrología con la normalización y calidad en su empresa? Por parte de ser de ISO, nos pide que sea el proceso, que sean auditados. Por ejemplo, al ser parte de ISO nos pide que todos aquellos instrumentos que sean importantes para la planta deben de cumplir con una norma. Esa norma lo que nos pide es, a ver, ¿tu equipo realmente es confiable? O sea, ¿tu equipo es realmente apto para que las condiciones del proceso se den? Nosotros podemos decir sí. Sin embargo, parte de eso nos dice, bueno, ¿cómo me compruebas que realmente tu equipo es bueno? Entonces ya empezamos nosotros por medio de acreditaciones. Hay unas empresas que más adelante viene ahí una pregunta de quiénes nos realizan las calibraciones, ¿no? Entonces, por parte de ISO nos pide que todo lleve bien una rastreabilidad, que los equipos estén bien, que estén en buen estado. Prácticamente es la relación con ISO. ¿En base a qué normas se rige la empresa referente a calidad y o a metrología? Pues es ISO es la 9001-2008 y en base a lo que es la metrología usamos la norma mexicana que es la NMX S17025. De hecho, eso lo podemos comprobar aquí en los... ya al ratito les paso para que vean todo lo que llevamos. Pero es lo que esas dos normas básicamente son las que tenemos. ¿Qué tipo de instrumento ¿Cómo? O sea, ¿qué tipo de me imagino que qué tipo de instrumentos tenemos en la planta.
Tenemos, por ejemplo, básculas. ¿Qué hacemos en básculas y balanzas? Básculas, pesamos el producto que tenemos aquí. Más que nada nos enfocamos al producto terminado y a materias primas. Por ejemplo, nos dicen, oye, necesitamos que tu peso sean de 200 kilos. Entonces tenemos que tener calibradas nuestras básculas pues a un rango, ¿no?, de 200 kilos. Hay productos que los calibramos, por ejemplo, los pesan a 1000 kilos. Entonces esa báscula también tiene que cumplir ese rango. Por ejemplo, unas balanzas, hay unas balanzas pequeñas. Mejor ahí son gramos. No, pues es que esta debe de ser de 100 gramos a, no sé, a 300 gramos. ¿No? Eso es en cuestión de básculas y balanzas. Básculas tenemos en el área de producción y balanzas en el área de laboratorio. Tenemos también lo que son medidores de flujo. ¿Qué hacemos con los medidores de flujo? Los medidores de flujo son aquellos que totalizan qué cantidad está pasando por la tubería o en el proceso. Esos medidores de flujo nos dicen, pues yo requiero que, también tanto mide como totaliza la cantidad. Por ejemplo, dicen, yo quiero que pasen 1000 kilos, exacto, ¿no? Entonces tú le programas y el medidor, como en las gasolineras, ¿no? Sí. Está llegando, ya cuando va a llegar a 1000 kilos, ahí corta. Entonces, si no tenemos calibrados esos equipos, pues nos puede dar producto de más o producto de menos. Eso es lo que nos puede afectar, básicamente. Y tenemos termómetros, por ejemplo, los termómetros los usamos para el control de los procesos. Aquí en la planta hacemos lo que son resinas para pintura. Cuando han ido, por ejemplo, a la tienda Comex, pues mucho de ese producto lo hacemos aquí. Solo que nosotros aquí no le ponemos el colorante, ni lo envasamos. Más bien aquí hacemos la resina para pintura, impermeabilizantes, y de ahí ya lo mandan a otra planta donde le ponen color. Viscosímetros, pues básicamente los usa el área de laboratorio para saber la viscosidad de la resina. Entonces también ellos revisan y en algún momento dicen, pues tiene tanto de viscosidad. Y pues básicamente son los equipos que tenemos más importantes dentro de la planta. Bueno, a continuación, ¿cuáles son las dificultades con las que se encuentra en su área de trabajo? Con el personal, con las políticas, con los recursos, con los instrumentos, etcétera. Dificultad. Fíjate que nos llevamos a encontrar cuando algún equipo puede fallar. Y básicamente falla porque luego llega a su límite de vida. Tenemos equipos algunos ya muy viejos, por ejemplo más de 15 años. Entonces la medición ya empieza a ser como dudosa, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque cuando viene un laboratorio de calibración, ellos traen un equipo calibrado y un equipo que viene, digamos, con una trazabilidad de bien, ¿no? Digamos que ese es el equipo patrón. Entonces comparan el nuestro y nos dicen, por ejemplo, no, es que mi equipo está pasando 100 kilos por minuto y el tuyo está pasando 99, ¿no? Ya tienes un error. Entonces nos encontramos con problemas mucho pues por el ciclo de vida de los instrumentos. Otro que se puede dar es por el uso. Por ejemplo, al ser un área que está expuesta pues al proceso, pues luego los operadores no tienen el cuidado. Pues ya ellos ven un equipo, ¿no? Ellos ven a lo mejor un display, algo, pero realmente pues al final pues es un equipo de medición que si tú le pegas pues posiblemente empiece a variar, ¿no? O por ejemplo en alguna báscula, pues una báscula si tú la ensucias pues también te va a empezar a dar mala calibración, pues, te va a dar errores. Entonces pues básicamente esos dos problemas, ¿no? Uno por el uso y otro por el ciclo de vida. ¿Qué capacitación de metrología y normalización cuenta y cada qué se actualiza? Tenemos cursos, básicamente es anual,
Estos cursos tenemos, por ejemplo, cursos de lo que es metrología en general. ¿Quién nos los imparte? Los mismos proveedores de los que nos realizan las calibraciones nos dicen, oye, yo te puedo dar el curso, por ejemplo, en masa. Masa pues equivale a básculas. Ah, no, pues yo te puedo dar el curso en flujo, yo te puedo dar el curso en temperatura, el curso en viscosidad o pH. Entonces, básicamente, pues recibimos una vez al año una capacitación. Es más bien para interpretar también informes y qué cuidados hay que tener a los equipos. Ok, bueno. ¿Cuáles son los retos, los retos con los que se encuentra usted en su área? Mira, como retos, esta planta es muy dinámica. ¿A qué me refiero con dinámica? De repente puede estar la producción tranquila o de repente puede haber mucha producción. Entonces, por ejemplo, luego nos dicen, oye, es que el fin de semana va a estar tranquilo y pues uno a lo mejor no programa nada. Y a lo mejor a las 3 de la tarde dicen, oye, ¿qué crees? Que el día de sábado vamos a hacer necesitamos calibraciones. Entonces el que tengamos que nos muevan esas fechas para nosotros se nos dificulta, porque no podemos tener una planeación bien. A pesar de tener un programa donde pongamos, por ejemplo, el nombre del equipo, cuándo le toca su calibración. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos que le toca, por ejemplo, en febrero, en mayo, en agosto, en noviembre. Pero qué tal si ahorita nos dicen, oye, ¿qué crees? Urge que le hagan calibraciones porque ya nos están midiendo mal. Entonces, contactar al proveedor y decirle, oye, ¿puedes venir mañana? No, ¿qué crees? Es que tengo otro servicio. Entonces, eso es lo que nos cuesta luego, es lo difícil. O sea, sí, porque lo que voy a decir que dice, ¿quién son los que calibran sus instrumentos? O sea que trae personal capacitado para... Sí, nosotros tenemos dos maneras. Una es calibrar los instrumentos, significa compararlos contra un equipo patrón o un equipo que está en buen estado. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Mediante un laboratorio de calibración. Ese laboratorio de calibración es externo a nosotros. Ese laboratorio viene, nosotros le decimos, oye, hay que calibrar estos medidores. Ellos traen todos sus equipos para nosotros calibrar los medidores. Nosotros, si detectamos que un equipo está fallando, nosotros en el departamento de instrumentación hay personal que puede verificar los medidores, pero es verificarlos, no es calibrarlos. ¿Cómo los verificamos? Por ejemplo, contra una báscula. Nosotros, si le ponemos a un medidor, a ver, pésame 1000 kilos de producto, ¿no? Entonces el medidor de flujo empieza a contar 98, 1900, 1099, 1100, ¿no? Lo que sea. Entonces llega a 1000 kilos y ya, corta. Entonces lo pesamos contra una báscula y decimos, mira, si dio 1000 kilos ese, o no, dio 1010, entonces está mal. Nosotros en ese momento es cuando podemos hablarle al proveedor, oye, ¿qué crees? Ya hicimos varias pruebas y mi medidor está midiendo mal, pero la calibración la realiza un laboratorio externo. Y bueno, cuestión así, ¿cuáles son los errores de medición con los que se encuentran frecuentemente aquí en la empresa? Tenemos, de acuerdo al equipo, por ejemplo, nosotros tenemos unas básculas, por ejemplo, una báscula vamos a suponer, de 2 kilos hasta 250 kilos, tenemos un error de 0.3 kilos. O sea, pueden ser 0.3 más o 0.3 menos. Si ya nosotros nos salimos de ese error, entonces ya el equipo puede estar presentando alguna falla, o bien que esté sucio, ¿no? Por ejemplo, tenemos unas básculas camioneras.
¿no? Una báscula donde pesan, por ejemplo, las pipas. Ahí pues el error debe ser más grande, ahí por ejemplo el error es de 30 kilos, más o menos, ¿no? Por ejemplo tenemos equipos medidores de flujo donde tenemos errores de 0.15%, por ejemplo 1.5 kilos por cada 1000. Entonces depende el equipo, es el error. Tenemos errores muy pequeños, errores muy grandes. ¿Qué método? Mira, ¿qué método utilizamos? El método es por comparación contra un medidor patrón, porque lo que les comentaba, se compara, o sea, tú comparas, por ejemplo, un termómetro. Ellos traen equipos que son calibrados o que están certificados, ¿no? Y te dice, tengo 20 grados centígrados, pero resulta que nuestro equipo tiene 19. Entonces, en base a eso, dicen, ¿sabes qué? Tienes un error de 1 grado centígrado. Entonces, realmente están comparando. Todo eso, de hecho, pues, lo que les puedo hacer es regalar pues, copia de un informe. Aquí les dice todo, qué método se ocupa, por ejemplo, bueno, ahorita les paso uno, qué método, qué trazabilidad, qué acreditación tiene este laboratorio. Entonces, básicamente es por comparación, que está bien en la norma, sí. Los laboratorios de calibración deben de tener una acreditación, o sea, deben de comprobar que ellos están capacitados para esa calibración. No cualquiera puede llegar y decir, bueno, demuéstrame que realmente pues, tienes la competencia para esto. Porque ellos a su vez se tienen que acreditar también. Sí. O sea, ellos tienen que ir a unos laboratorios que los certifiquen que también, si no, no les dan este diploma. Este diploma es el que me dice, ¿sabes qué? Yo estoy ante la entidad mexicana de acreditación, acreditado. Entonces pueden revisar esto. Pues aquí tenemos, por ejemplo, informes. Aquí nosotros podemos ver instrumento, un medidor de flujo, sensor de resistencia de platino, lo que son RTDs o de temperatura. Estos son de básculas, estos son de viscosidad, más medidores de flujo. Después revísenlo para que y ahí tenemos solo los equipos que son críticos o importantes, que pueden afectar la calidad del producto. Termómetros para hornos. Porque de instrumentos en la planta hay muchos, pero críticos e importantes ahí son como unos 50 más o menos. Pero la planta pues tiene más de 300. 59. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Me puede dar una breve explicación de qué es un proceso de medición? Sí, bueno, aquí en la planta un proceso sería por ejemplo, les voy a explicar el proceso del pesado de un producto. Por ejemplo, una báscula camionera, aquellas pipas que ven luego en las carreteras, esas pipas dentro pues tienen producto. ¿Cómo es el proceso de medición? Llega la pipa, se registra, primero viene vacía la pipa, la pasan por las básculas camioneras. En ese momento dicen, esta pipa pesa 20,000, ¿sale? Entonces, ya que tienen el peso, empiezan, alinean o ponen su tubería para cargar en esa pipa y empiezan a cargar. Dicen, por ejemplo, yo quiero 30,000 kilos, ¿no?
y empiezan, ¿no? 1000, 2000, 3000, llegan a 30,000 y ahí cierran su válvula y pues como tienen el peso dicen, en realidad el producto fueron 30,100 kilos. Entonces en ese momento imprimen un ticket y es el ticket con el que facturan. Le dicen al de la pipa, mira, bueno, aquí te está llevando en realidad 30,100 kilos. Entonces ya al comprador ya le mandan la factura. ¿Sabes qué? Fueron 30,100 kilos. Lo que les explicaba hace rato era que todos los equipos tienen un error, aunque sea pequeño, pero tienen un error. Ningún equipo es perfecto. En esas básculas camioneras tenemos un error de 30 kilos. Puede ser 30 kilos más o 30 kilos menos. Si nosotros, ese es el error que nos permite en este caso pues los laboratorios de calibración. Entonces los perjudica también, tanto como los puede ayudar, puede ayudar o puede perjudicar. Por eso se requiere que sean lo más más acertados, ¿no? a cero, ¿no? A cero error. Puede ser como, por ejemplo, las gasolineras, ¿no? Posiblemente en algunos puedan dar de más o en algunos puedan dar de menos, pero realmente ahí depende también de las calibraciones. Esa es la explicación de un proceso de pesado. Tenemos procesos, por ejemplo, de temperatura, de medidores de flujo. Entonces, seguimos con otra pregunta. ¿Qué tan importante es la metrología en su empresa? Es muy importante. ¿Por qué? Porque si un equipo está mal, si uno de los instrumentos está mal, puede perjudicar a la calidad del producto. Entonces, afectar la calidad significaría reprocesos. Y es pérdida para la empresa, ¿no? Pérdida para la empresa, tiempo, esfuerzo. Vamos a suponer que ese producto se va mal al cliente. El cliente, obviamente, pues lo va a reclamar. Entonces, ¿sabes qué? Tu producto llegó mal, regrésalo. Entonces, en lo que regresan, en lo que checan, se pierde tiempo. Entonces, el cliente ya metió una no conformidad o una queja. Esa queja pues a nosotros nos perjudica porque nos dice, oye, ¿por qué tuviste queja? Pues porque salió mal el producto. Bueno, ¿y por qué salió mal? Y entonces empiezan a hacer investigaciones. A ver, las materias primas, ¿no? Pues están bien. Okay. A ver cómo cargaron. No, pues está bien. A ver, el instrumento. No, pues el instrumento mide bien. Pero ya cuando nosotros empezamos a comparar, ¿no? Resulta que el instrumento, en realidad de decirle, estabas a 70 grados centígrados, resulta que estaba a 65 grados centígrados. Y es lo que va afectando. Ya les va afectando a la calidad del proceso. Ok. Le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tipos de mediciones más utilizados en la empresa? En la empresa básicamente depende del área. Esta es una planta química. Aquí usamos mucho medición de flujo, medición de temperatura, medición de peso o masa, lo que es presión, nivel. Ya a nivel laboratorio pues miden lo que es pH, conductividad, viscosidad. Entonces en muchas empresas, de hecho... Yo tengo una duda. Aquí no pesan por litros, más bien por kilos. Por kilos. Pero viene siendo lo mismo un litro que un kilo, ¿no? ¿O no? Fíjate que ahí está... ¿cuál es la diferencia? Si tú pones un litro y un kilo, depende mucho de la densidad del producto. Vamos a suponer, ponemos un kilo de resistol, ¿no? Blanco, y pon un litro de agua. Entonces, si tú pones el litro de agua y el kilo de resistol, si los pones en una báscula ya tuvo diferencia. Es o sea, más no pesado es lo mismo. Por la viscosidad, la densidad, perdón. Ajá, sí, la densidad sí. La tiene más afecta pesada directamente. entonces. Así es. Ok. Entonces, no es lo mismo litros que kilos, es más que nada la densidad. Ok. Si tú comparas, por ejemplo, mismas densidades, prácticamente va a ser lo mismo. Pero si tú, incluso aquí el agua no la ponemos por litros, sino la ponemos por kilos de agua.
¿Cuál es la diferencia? La densidad. Punto 90. La densidad del agua es 1, digamos la ideal. Sin embargo, por la temperatura, por el medio ambiente y todo, puede ser .9998. No es exacto. No es, o 1.005. ¿No? Entonces, ese pequeño error es el que puede en algún momento, digo, aquí no afecta tanto, pero estamos hablando que son, por ejemplo, 20.000 kilos, 30.000 kilos, eso ya multiplicarlo por tanto, que Sí, ya es. de poquito en poquito se va. Sí, pues, sí. O es pérdida o es ganancia. O es ganancia. Voy a hacer la siguiente pregunta. Sí. ¿Dónde consiguen sus instrumentos de medición? Pues básicamente los conseguimos pues con proveedores pues, certificados. Unos pueden ser nacionales de México, otros pueden ser internacionales. Realmente nosotros lo que hacemos para seleccionar un instrumento es, oye, necesitamos un equipo que tenga una exactitud del 0.1%, por ejemplo, que que trabaje bien a temperatura ambiente, 20 grados centígrados, donde el proceso, para seleccionar el equipo, te piden ciertos datos de proceso. Por ejemplo, ¿a qué temperatura va a pasar el producto por un medio? A 80 grados centígrados. Entonces no nos van a vender uno que aguante 30 grados porque podemos dañar el equipo. Entonces, de acuerdo a las condiciones del proceso, nosotros lo solicitamos, pero pues pueden ser proveedores nacionales o internacionales.